Bueno, buenas noches, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Hoy es nuestra penúltima sesión, mañana ya se acaba el curso. Recuerden que esta plataforma que tenemos acá, en cuanto a los enlaces que tenemos para subir actividades, para subir talleres y el de evaluación, eh, estos enlaces pues ya no están activos después de la medianoche de mañana. O sea que ya eh, para el 2 ya no estaría funcionando la plataforma. ¿Listo? Entonces el curso pues cierra, digamos, a la medianoche de mañana del día primero, y pues por eso ahí ya no se reciben más actividades en la plataforma. ¿Listo? Como recomendación yo siempre les digo que pues presenten todas las evaluaciones, que no dejen nada pendiente en cuanto a evaluaciones y que por supuesto las actividades pues van subiéndolas a la plataforma. Pero si las evaluaciones pues que dan puntaje pues no lo vayan a abandonar de pronto, por si de pronto están colgados. Bien, entonces no se les vaya a olvidar hacer las evaluaciones también. Bien, el día de hoy vamos a tratar entonces con el taller de la unidad número 5 que habla sobre gráficos, y hay un trabajito especial que ya lo vamos a ver, que también tiene que ver con fórmulas. Entonces es aplicar básicamente algo que pues bueno es nuevo, que son los gráficos, y algo que ustedes ya conocen, que son las fórmulas. Entonces ese trabajo número 3 que ustedes hicieron pues les va a ser muy útil, porque van a tener que hacer algunas fórmulas adicionales. ¿Listo? Entonces esas formulitas pues sí les van a servir bastante eh, para adelantar lo que están haciendo. Antes de que se me olvide, recuerden que para aprobar este curso en total deben tener el 60% aprobado. ¿Listo? De todo el total completo. Entonces no se les olvide que sí es importante que suban las actividades. Por eso les decía que las evaluaciones también son importantes y que suban las actividades. Yo sé que a ustedes les va bien, así que pues sin embargo hay que entregar para que completen el 60% sin ningún problema. Ya por ahí vi una persona que ya terminó todas las actividades, entonces pues esa persona ya le fue muy bien, y pues ya está un poquito pues relajada, digámoslo así, en cuanto a esa parte. Bueno, voy a descargar aquí el taller número 5 para mostrarles cómo serían los gráficos en Excel. ¿Listo? Bueno, yo ya la había descargado aquí. Volví, la cerré, estaba acá. Listo. Bien. Eh, las instrucciones de este taller, ahora sí que tenemos abierto el taller y aprovechemos. Básicamente son hacer 3 hojas que tienen gráficos, son un gráfico por hoja. Básicamente, mire, aquí están la primera hoja que dice gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Y hay que hacer unas fórmulas aquí donde dice nómina. Bien. Entonces tengan en cuenta que esta partecita de nómina pues es supremamente importante. De una vez voy a aprovechar, voy a abrir nómina, ¿sí? Les voy a mostrar cómo está la nómina. Aquí están las instrucciones. Yo cuando hago la nómina, en este caso, digamos que si estoy en el primer punto, ¿sí? Donde dice ingrese a la hoja de valores, analice la tabla de valores legales vigentes y de salarios. Entonces me voy a valores, ¿sí? La analizo, tiene los valores de hace como 2 años de sueldo, pero cuando ya lo termino, entonces llego y la marco, por ejemplo con verde. ¿Listo? Y así pues yo voy haciendo cada una de las cosas para ir siguiendo pues estas tareas y pues que no me falte nada. Por ejemplo, aquí dice seleccione las celdas desde E2 hasta F8 y asígnele el nombre de rango salarios. E2 hasta F8. Entonces voy aquí donde dice E2 hasta F8. ¿Sí? Ahí estoy seleccionando lo que toca hacer en esa hoja. Presiono presiono aquí el cuadro de nombres y escribo salarios. Y presiono Enter. Entonces ya le di un nombre a este rango. ¿Cómo se llama este rango? Se llama salarios. ¿Listo? Entonces voy otra vez a nómina y ya completé mi punto 2. ¿Sí? Ahora me dice, ingrese a la hoja nómina y analice la información. Entonces yo voy y miro acá
y empiezo a mirar qué hay. Hay unos datos personales, una categoría, aquí faltan datos, ¿sí? Todo este espacio que está en blanco toca llenarlo. Aquí faltan unas casillitas. Si yo miro en la parte de arriba hay una nota con una fórmula, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, básicamente las fórmulas de esta hoja pues son supremamente fáciles. Voy a presionar aquí clic derecho, mostrar u ocultar nota. Y miren lo que voy a hacer aquí. Me voy a parar aquí en esta celda. Voy a escribir la misma fórmula que dice ahí. Buscar V. Dice B4. Me voy a posicionar aquí en B4. Punto y coma. Recuerden que salarios ya lo acabamos de crear. Salarios lo acabamos de crear. Punto y coma. Me está diciendo que coloque la columna número 2. Ya ahorita miramos cuál es la columna número 2. Ah, bueno, son los salarios. Punto y coma y falso. Cierro paréntesis y ahí está la fórmula. La fórmula que me están indicando, pues esa es la que estoy colocando. Y presiono Enter. Entonces miren que aquí ya me está diciendo cuál es el salario que está trayendo. Bien. De acuerdo a esta categoría que es la 1, me está trayendo este salario. Voy a ir a valores, miro la categoría 1, mírenla acá, y el salario que está trayendo es el del frente. Esa es una fórmula de buscar B que hicimos en la unidad número 3. ¿Listo? Entonces voy a presionar doble clic aquí en la crucecita y él rellena todo el espacio ahí. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya tenemos el primer punto. Como ya está el primer punto, pues yo simplemente presiono clic derecho y oculto la nota. ¿Bien? Y ahí voy siguiendo con el otro. El paso 2, miren. Dice, seleccione la celda desde D4 hasta D13. Clic en la pestaña Datos. Ingrese a validación de datos. Vamos a ir a validación de datos. Ahí estoy en validación de datos. Clic en configuración. Aquí estoy en configuración. En permitir elegir número entero. Permitir número entero. En datos elegir entre. Aquí está entre. Ya seleccionado en datos. Escriba mínimo 0. Aquí voy a escribir 0. Máximo 30. Entonces voy a escribir aquí 30. ¿Listo? Y dice clic en aceptar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Pues validar los datos que vamos a ingresar aquí. Entonces voy a probar los siguientes. Voy a probar, por ejemplo, un 35. Entonces no puedo colocar más de 30. Entonces voy a colocar aquí 30. ¿Listo? Por ejemplo, aquí coloquemos 28, aquí coloquemos 30. Volvamos a colocar un 30 y un 30. ¿Listo? Estos son los días trabajados de estas personas que están aquí. ¿Bien? Y lo que nos estaban pidiendo era validar los datos. Esa es la segunda pestañita que aparece ahí. Y así sucesivamente. Entonces toca ir haciendo cada uno de los cuadritos que nos va diciendo acá. Entonces, si aquí llegan a encontrar ustedes 5 datos que no están sino esos 5, recuerden que deben llenar los otros 5, los que están en la parte inferior. ¿Yo cómo llenaría estos datos de horas trabajadas? Yo los llenaría máximo con estos valores que están de primeras. ¿Listo? Por ejemplo, si me dice diurnas que tiene 10, pues no vaya a meter que usted hace 20 diurnas, ¿sí? Porque horas extras, pues diurnas y 20, pues complicado. Nocturnas, pues meta máximo 10, festivas diurnas, pues meta máximo 8, festivas nocturnas, meta máximo 8. Y usted las escribe aquí. Escriba, por ejemplo, que este hizo 5 horas, este hizo 3, este hizo 6, este hizo 10 y este hizo 7. Y rellena estos espacios que hacen falta. ¿Listo? Entonces no se les olvide rellenar estos espaciecitos que hacen falta, esos 5 datos hacia abajo, rellénenlos. Para poder hacer pues todas estas fórmulas que aparecen acá. ¿Sí? Esto es un cálculo como si fuera de sueldos y horas de vengadas y bueno, horas extra y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Si de pronto a usted les es familiar este tema, pues aquí en valores, en la pestaña valores, pues aquí hay una serie de cálculos que es básicamente los porcentajes que se sacan. Como les decía, esto no está actualizado, no está, eso lleva como 2 años desactualizado, este valor, ¿sí? Porque ese sueldo mínimo lo tuvimos hace como 2 años.
Entonces pues faltarían esos datos actualizados. Pero esto es como sacar una nómina, ¿bien? Como sacar los valores que nos pagan en una empresa. Sí, ahí están los porcentajes, bueno, ahí está la explicación. Aquí básicamente lo único que hay que hacer es sacar el rango que está aquí. De resto esto es información. No hay que hacer nada aquí. Aquí esto es más información para que vean ustedes cómo se saca esos valores, ¿sí? Pero esto es más información, ¿listo? En esta hoja de valores pues casi no toca hacer prácticamente nada. Y en la nómina sí toca hacer las fórmulas que están en la parte superior. ¿Bien? Para que no se les vaya a olvidar, esas fórmulas sí toca hacerlas. Toca estar pendiente de eso. Bueno. Esa nómina, pues estas fórmulas ya están hechas prácticamente. Usted lo único que tiene que hacer es copiar y pegar o generar la fórmula. Tranquilo, no se preocupe. Lo que sí tiene que pensar de pronto es que tiene que hacer algunas actividades como esta. Dice que genere una fórmula a contar. Bueno, ahí también se la está mostrando cómo es, ¿no? Entonces usted cuenta también los datos. Aquí lo que está contando es estos datos que están aquí. ¿Sí? Entonces aquí hace un conteo. Si yo tengo información, por ejemplo, miren estos datos de sueldos, ¿sí? Aquí yo puedo hacer abajo una fórmula que diga, por ejemplo, cuál es el máximo. Entonces puedo decirle igual max. Recuerden que esa fórmula es la de máximo, sacar un valor máximo de un rango, ¿sí? Aquí me dice número, entonces aquí es donde voy a decirle coja este rango, ¿sí? Cierro paréntesis y enter. Y él me dice que el valor máximo de esos rangos que encontró es 5.752.770. Sí, este es el valor más alto que él encontró. El mínimo, ¿cómo sería? Entonces, igual mínimo o min del rango. De todos estos valores, ¿cuál es el mínimo? Cierra paréntesis y enter. Miren que el valor mínimo pues es el sueldo que aparece ahí, que es 877. ¿Y el promedio? ¿Cómo sería? Igual promedio, ese sí está la palabra completa, promedio. Y el promedio pues también se saca de un rango. Entonces usted selecciona todo el rango. ¿Listo? Cierra paréntesis y enter. Entonces el promedio de todos estos sueldos que seleccionamos es 2.503.775. ¿Listo? Ese es el promedio de los valores que aparecen ahí. Yo, aunque ustedes intenten sacar más promedios, pues yo hay cosas que no le sacaría promedio. Por ejemplo, a categoría yo no le sacaría promedio o no le sacaría máximo ni mínimo. Son 5 números repetidos. Está el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo para qué le saco máximo, mínimo y promedio. Pues eso sería una bobada. Más bien hagan los promedios de estas columnas que ustedes van a calcular. ¿Listo? De eso sí, háganle promedios. Para que no estén haciendo promedios pues absolutamente de todo. De los días trabajados, nada, yo tampoco le haría. Más bien de lo que tengan que calcular. Ahí sí sacan el máximo, el mínimo y el promedio. ¿Listo? ¿Qué más recomendación le da aquí? Bueno, lo que estábamos haciendo aquí. Este ya lo hicimos y lo fui tachando, le fui colocando verdecito. Revise que están registrados los nombres de los 10 trabajadores. Listo, ahí están. Revise que cada trabajador tenga asignada una categoría. Sí, ahí estaban los numeritos. Mire, todos tienen categoría. Utilice la función buscar B. Esa ya la hicimos. Valide la columna cantidad de días trabajados. Esa es la validación que hicimos ahorita. ¿Sí? Asigne a cada trabajador la cantidad de días trabajados entre 1 y 30 si hace falta. Ya completamos los 5 datos que hacía falta. Y miren que aquí en un momentico ya hicimos los 8 primeros puntos. ¿Listo? Pero pues esto de marcar los puntos que uno va haciendo, pues es como una guía. Con eso uno va diciendo, uy, me falta todo esto. Bien. Entonces no se les va a olvidar hacer esa partecita que es bastante importante, ¿no? Estos son fórmulas. Estas fórmulas ustedes ya las saben hacer. No se preocupen que no hay una fórmula que uno diga, uy, esto no jamás lo han visto en la vida, no, frescos, que aquí hay solo fórmulas que ustedes ya han visto, ¿listo? Y si no, pues ahí las ven escritas y lo que hacen es escribirlas. Entonces, por las fórmulas no se van a preocupar. Bueno, de esa nómina, si tienen algún problema cuando la miren, pues me avisan. Que no pase de mañana, porque recuerden que mañana ya se acaba el curso
del curso básico. ¿Listos? Bueno, y ahora sí, pues como todo trabajo, pues tiene instrucciones. Miren que la primera hoja dice que toca diseñar un gráfico de forma manual que permita ver un informe consolidado de ventas por zona. Ventas por zona. Ventas por zona. Expresar las cifras en millones de pesos, seguir instrucciones del video. Entonces aquí ya voy a la hoja 1. Miren que ahí está un video en YouTube. Usted puede seguir las instrucciones del video también, ¿sí? No hay ningún problema. Lo ideal es que usted haga pues las cosas que le están diciendo también. Bien, y aquí yo voy a aprovechar esta información para contarles lo siguiente. Cómo se genera una gráfica en Excel. Una gráfica, puedo seleccionar cualquier espacio. Voy a ir a la pestaña Insertar. Y aquí hay una parte en la mitad que se llama Gráficos. En la cinta de opciones hay una parte que se llama Gráficos. Cuando yo no sé para qué es un gráfico, entonces lo único que tengo que hacer en este caso es ubicarme encima de una figura sin presionar el clic. ¿Listo? Sin presionar el clic. Entonces usted simplemente se ubica. Espera que salga el cuadrito y lo lee. Dice insertar gráfico de columnas o de barras. Esto se llama un gráfico de columnas o de barras. Use este tipo de gráfico para comparar visualmente los valores entre algunas categorías. ¿Listo? Eso es básicamente lo que él hace. Si usted necesita hacer una comparación, pues eso le genera un gráfico de barras o de columnas. ¿Qué llaman a ellos categorías? Esto que está aquí, esta columna con información y esta columna con información, ellos lo llaman categorías. Entonces puede ser la categoría zonas y la categoría ventas. ¿Listo? Entonces, esos son categorías. Bien, entonces para generar este gráfico, yo estoy ubicado por aquí en una celda que está vacía. Le selecciono el gráfico, digamos que yo quiero una columna. Estos que están aquí arriba son las columnas, ¿no? Estos, los primeros que están aquí y los que están aquí abajito se llaman barras. Entonces, los que usted ve como de forma vertical son columnas y los que usted ve de forma horizontal son barras. Cualquiera de los dos pues funciona para mostrar información. Voy a seleccionar uno. Este cuadrito que aparece en la mitad no aparece con nada. ¿Por qué no aparece con nada? Porque yo no le he dicho de dónde tome la información. ¿Listo? Ojo con eso. Si yo no le digo dónde está la información, pues él no dibuja nada. ¿Sí? Él es como le dijéramos, dibuje un gráfico que no contiene nada. Entonces, eso es lo que está haciendo él. ¿Listos? Bueno. Pero yo le puedo decir dónde están los datos. Entonces voy aquí arribita donde está la pestaña diseño de gráfico. ¿Sí? Y aquí al ladito donde dice datos, hay uno que dice seleccionar datos. ¿Sí? Seleccionar datos. Miren la ventana que nos aparece acá. Ahí sí yo le voy a decir cuál es el rango de datos del gráfico. ¿Y cuál es el rango de datos del gráfico? Pues la tabla que tengo aquí. De zona, ventas y estos datos. No hay necesidad del total general. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar zona y ventas. Listo. Así nomás como está, y yo habiéndole dicho que esos son los datos, yo ya puedo presionar la pestaña aceptar o el botón aceptar y miren que él ya me genera un gráfico. Ya me genera un gráfico. Miren, ahí ya están las columnas dibujadas. En que están de color azul, pero bueno, ya están las columnas dibujadas. ¿Listo? Bueno, entonces esa es una forma. Yo por lo general no cargo los datos después de generar el gráfico. Yo por lo general, ¿qué es lo que hago? Cojo los datos, los selecciono, voy a la pestaña insertar y ahora sí selecciono el gráfico que yo necesito. Columnas, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí ya lo genero. Para mí es más fácil tener los datos ya listos y después generar el gráfico. No generar el gráfico y después ir a buscar los datos. A mí me parece pues muy, digamos que más largo me parece ir a buscar los datos después de generar el gráfico. Entonces yo como recomendación les digo que los datos que tienen acá, ténganlos ya a la mano. ¿Sí? Aquí ya están dibujados.
y la idea es que usted pues simplemente genere el gráfico. Vaya a la pestaña insertar y seleccione pues el tipo de gráfico que quiera. Eso es más fácil de generar el gráfico. Bien, si ustedes se dan cuenta por aquí, voy a poner el gráfico más grande. Voy a ampliarlo de una esquina. Lo arrastro de una esquina como para que se vuelva más grande. Ahí está más grande. ¿Sí? El gráfico que tienen ustedes ahí está sacando los datos de la tabla. ¿Listo? Entonces miren que aquí en el gráfico aparece centro, nororiente, perdón, norte, oriente y sur. Ese es el orden, de izquierda a derecha. ¿Listo? Centro, nororiente, norte, oriente, sur. Si vemos aquí la tabla de información, mire que centro está en la parte más arriba, después sigue nororiente, norte, oriente y sur. ¿Sí? Entonces ustedes ya pueden determinar que él también organizó según los datos de arriba hacia abajo. Entonces ustedes ya se dan cuenta que es la misma organización. ¿Listo? Bueno. ¿Qué pasaría si yo cojo estos datos, ¿sí? Los datos con que sacamos la tabla, y voy a utilizar algo que ustedes ya conocen que se llama ordenar? Vamos aquí a datos y buscamos aquí esta palabra ordenar. Recuerden que este cuadrito ustedes ya lo conocen. Y voy a ordenar por zona. ¿Listo? Por zona. Recuerden que zona es la primera columna. Le voy a decir que lo ordene de la A a la Z. Sí, de la A a la Z. ¿Listo? Entonces miren el gráfico cómo está, miren el gráfico cómo aparece, cómo está organizado. Y voy a presionar aceptar. ¿Listo? Bueno, ahí no organizó absolutamente nada. Vamos a seleccionar aquí otra vez. Ordenar. Ya no le vamos a decir que lo haga por zona. O bueno, no le vamos a decir que lo haga de la A a la Z, le vamos a decir de la Z a la A. Si ustedes ven la tabla, empieza en sur, sigue oriente, sigue norte, nororiente, centro. Y miren que la parte inferior ahora empieza desde el sur. Al lado izquierdo aparece en el sur. Entonces, él lo organizó. También, de acuerdo a la forma en que organizamos la tabla, pues él organizó el gráfico. ¿Listo? Esos dos funcionan muy pegaditos, digámoslo así. ¿Listo? Si usted modifica los datos en la tabla, pues él también se modifica. Voy a seleccionar otra vez los datos. Voy a ir a ordenar, pero ahora le voy a decir que ordene por ventas. ¿Sí? De mayor a menor. Y aceptar. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Pues si usted se da cuenta, él organizó desde el lado izquierdo el mayor valor, ¿sí? Y hacia la derecha pues están los menores. Desde cuenta que oriente y norte pues es que está muy chiquito, porque los valores pues es que no es que sean muy grandes, ¿sí? Pero si yo llego a modificar este valor, le voy a meter 2 ceros a la última columna, ¿sí? Y enter. Miren que automáticamente el gráfico cambia. Simplemente le agregué 2 ceros a nororiente y miren que él creció. ¿Ven? Le voy a agregar 2 ceros a oriente y enter. Entonces miren que la gráfica también cambió. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos ver que la gráfica efectivamente, pues cada vez que yo modifique los datos de la tabla, el gráfico también se modifica. ¿Sí? Eso es importante saber, porque el origen de la información de ese gráfico, pues es la tabla que está al ladito. ¿Bien? Entonces no se les olvide que se interactúan entre los dos. ¿Bien? Bueno, supongamos que estos datos de ventas, ¿sí? Todos estos datos de ventas, miren que están muy largos. Recuerden que nosotros podemos cambiar ese formato. Voy a ir a inicio. Voy a buscar un formato personalizado. Perdón. Voy a buscar un dato personalizado, un formato personalizado. Voy a ir aquí a personalizado y voy a seleccionar este formato que está aquí. Recuerden que para quitar de a 3 ceros yo le debo colocar puntos
Un punto para quitar 3 ceros y 2 puntos pues para quitar 6 ceros. Entonces voy a presionar aquí en esta celda donde dice tipo, le voy a colocar un punto y 2 puntos. ¿Listo? Básicamente eso fue lo que hice, coloqué 2 puntos y aceptar. Entonces mire que los datos aquí cambiaron. Los datos en este momento, digamos que los números son largos, tienen 6 ceros más, pero aquí pues los redondeamos. Y este número pues es un poquito más fácil de trabajar, ¿bien? Para que lo tenga presente. Voy a quitar esta tabla. Voy a generar una tabla de la misma fuente que tenemos ahí. ¿Listo? Y la voy a ampliar. Bueno, entonces miren que con ese solo cambio que nosotros hicimos, algo tan sencillo como ocultar 3 ceros, esto que está aquí o este eje vertical que acabo de seleccionar, ya se redujo a 3 ceritos o se redujo el número. Aquí antes los números eran muy grandes. Entonces esto también me sirve, ¿sí?, para que yo pueda visualizar un poquito mejor las cosas, ¿sí? Si yo modifico los datos aquí, puede ser que yo los modifique para que queden un poquito más, digamos, más simples, quitándole de pronto algunos ceros, bueno, quitándole no, ocultando 3 ceros, o hasta 6 como hicimos acá, pero todo es para que veamos esta escala, ¿listo? Para que sea un poquito más visible y más fácil de entender. Recuerden que esta escala pues está en millones, ¿no? Porque le quitamos 6 ceros. Entonces aquí realmente ese 1400 sería 1400 millones. ¿Listo? Bueno, entonces eso me facilita la visualización. ¿Qué otra cosa me facilita la visualización en un gráfico? Que yo conozca que tiene el gráfico. ¿Bien? Entonces, para que usted conozca cuáles son las partes del gráfico, hay un botoncito que parece una cruz que está aquí encima, que se llama elementos de gráfico. ¿Listo? Entonces miren que ahí aparece el elemento, perdón, el elemento, los elementos de gráfico. Todos esos que están ahí son elementos de gráfico. Los que están seleccionados con color verde es porque están en este momento visualizándose en el gráfico. Los que no es porque pues están ocultos. ¿Bien? Aquí es donde yo puedo empezar a colocar muchas cosas. ¿Bien? Voy a quitar este que dice ejes, ¿sí?, para que vean cómo cambió el gráfico. Voy a volverlo a colocar. Ahí cambió el gráfico. Voy a quitarlo. Miren cómo cambia el gráfico, ¿sí? Ese eje o esos ejes son dos. El eje horizontal con estos datos que aparecen acá y el eje vertical con esos datos que aparecen acá. Esos son los dos ejes. ¿Bien? Eje vertical y eje horizontal. Yo lo único que le estoy diciendo al gráfico que es que muestre los ejes, ¿sí? Aquí cuando le quito el chulito le estoy diciendo oculte los ejes y efectivamente él los oculta. ¿Listo? Puede ser que queramos verlo así, puede ser que queramos ver los ejes, entonces seleccionamos los ejes y ahí podemos ver los datos. O puede ser con esta flechita negra del lado derecho, la voy a seleccionar. Puede ser que yo quiera controlar. ¿Qué quiero ver? ¿El horizontal o el vertical? Entonces yo le digo, bueno, yo no quiero ver el vertical. Y ahí mire que ocultó el vertical. El vertical estaba del lado izquierdo. Voy a volverlo a colocar. Ahí lo voy a colocar el chulito. ¿Sí? Con un clic uno coloca el chulito o lo quita. Que yo no quiero ver el horizontal, entonces quitemos el horizontal. Miren que en la parte de abajo de las barras ya no aparece nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí decía norte, centro, sur, oriente, nororiente? Bueno, ese era el eje horizontal. Ahí lo voy a dejar otra vez. Entonces, esos elementos que usted necesite los puede seleccionar para que aparezcan o deseleccionar para que no aparezcan. Aquí en este gráfico, después de los ejes, dice algo que dice título. Entonces voy a seleccionar el título del eje. Y si usted se da cuenta, debajo del eje, yo le puedo colocar un título
o debajo del eje yo le puedo colocar, al lado del eje le puedo colocar un título. ¿Listo? Y a veces esto es importante porque yo le puedo decir, por ejemplo, en la parte de abajo, que esto en vez de decir título del eje, estos son, por ejemplo, las zonas. ¿Listo? Estas son las zonas. Y en el que está del lado vertical, le puedo decir que esto son las ventas. Ventas. ¿Listo? Ventas y zonas. ¿Sí? En el horizontal están las zonas y en el vertical están las ventas. Hay otro que dice título de gráfico. Entonces yo lo voy a quitar. Voy a quitarlo un momento. Miren que ahí se desapareció el título que decía ventas. Voy a volverlo a colocar. Ahí volvió a aparecer. ¿Listo? Entonces, ese es el título de gráfico, el que está en la parte superior. Voy a seleccionarlo. Le voy a decir que este gráfico se llama ventas por zona. ¿Listo? Presiono Enter y miren que ahí ya le cambié el nombre. O me salgo del gráfico y miren que ahí ya le cambié el nombre. Como esto es texto, ¿sí? Una de las cosas que yo puedo hacer con texto es cambiarlo. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, a la pestaña de inicio y puedo empezar a cambiarlo, por ejemplo, de fuente. ¿Sí? Recuerden que hay hartas fuentes que uno puede utilizar. Le puedo cambiar color al fondo. Bueno, todo eso se puede hacer también con estas herramientas que ustedes ya conocen sobre fuente. ¿Listo? Lo que pasa es que no es común hacerlo con ellas, pero no significa que no funcione. Entonces, ojo con eso porque sí funciona. Voy a ir aquí a la parte de diseño de gráfico que está aquí. Voy a ir aquí a la parte de formato ahorita. Pero aquí en diseño de gráfico me voy a ir hasta el extremo izquierdo. Y miren que aquí dice agregar elemento de gráfico. Lo mismo que estábamos viendo con el símbolo más, pero aquí aparece pues de este lado del menú. ¿Sí? Entonces aquí me puede decir inclusive dónde están ubicadas las cosas. ¿Dónde está el título de gráfico? Está encima, vean. Ah, pero es que yo no lo quiero encima, entonces lo voy a colocar superpuesto. Parece que quedó dentro del gráfico. ¿Sí? O no voy a colocar ninguno, entonces coloco ninguno. Entonces esas tres formas o esas dos formas de colocar las cosas pues también existen. Yo voy a aprovechar y voy a colocar el título del gráfico. Voy a ir del lado derecho, selecciono la flechita negra y le voy a decir que superpuesto. Miren que también tiene la opción de superpuesto. Entonces ahí también puedo hacer varias cositas, ¿sí? Que podía hacer del lado o con la cinta de opciones donde dice agregar elemento de gráfico. ¿Listo? Esos dos elementos pues funcionan básicamente lo mismo. Cuando voy a ir aquí a la pestaña formato un momento para que vean las herramientas. Por encimita, mire, está el relleno, está contorno, están los efectos, están algunos estilos de fuentes. Bueno, hay varias cositas también que son útiles a la hora de modificar los gráficos. Y en diseño de gráfico, pues son casi siempre los modelos que ya existen. Entonces miren que si yo me paro en alguno de los estilos que aparece arriba, él lo aplica en el gráfico, ¿sí? Sin darle clic, él ya me visualiza cómo quedaría. Entonces yo digo, no, ese no funciona, voy a pasarme al del lado o al siguiente. Entonces miren que las gráficas de acuerdo a todos estos elementos que están ahí, pues van cambiando. Y eso es una cosa pues que a veces también me facilita el trabajo de diseño. Aunque yo lo puedo hacer pues cosa por cosa. Puedo empezar a colocar el fondo de color como esto es como un gris oscuro. A las barras les coloco un fondo del mismo color o le coloco transparencia y solo le coloco pues el borde a la barra. ¿Sí? Ahí solo colocaría el borde a la barra. El relleno sería transparente. Y ahí sí ya se parece más a ese gráfico que estoy seleccionando. Eso se puede hacer cosita por cosita. Pues es más demorado, pero pues se puede. Eso ya se adecua al estilo que usted quiera. Inclusive los colores, ¿no? Por aquí está cambiar colores, entonces aquí hay
la utilización de pues unas tonalidades de colores. ¿Sí? Ven que ahí están los rojos, los verdes, aquí hay púrpuras, bueno, aquí hay unos azules también, todos esos colores pues también se pueden utilizar. Naranjas, bueno, dependiendo del color que usted quiera, pues eso también se puede utilizar aquí en la parte superior. Bien, esto también tiene algunas propiedades que son importantes tenerlas en cuenta. Voy a presionar clic derecho sobre el gráfico por acá en una esquinita y abajo tengo una opción que se llama formato del área del gráfico y voy a seleccionarlo. Está de últimas casi. Y él me aparece con un menú de lado. ¿Sí lo ven? Ese es el menú grande que apareció del lado derecho. ¿Qué pasa con este menú? Por ejemplo, si ustedes ven aquí hay un tarrito que dice relleno y borde. Entonces se imaginarán que este tarrito de pintura es para rellenar el color, por ejemplo, o el borde. ¿Bien? Entonces esos elementos que aparecen aquí en la parte superior me permiten manipular la parte gráfica. Entonces voy a seleccionar aquí las columnas de color azul. Si yo presiono un clic encima de las columnas, todas se seleccionan. Voy a ir a relleno. Relleno tiene un triangulito que puede desplegar algunas opciones. Y voy a buscar uno que se llama varios colores entre puntos. ¿Listo? Lo voy a seleccionar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues él cogió entre todos esos punticos que hay, entre cada una de las columnas, pues digo, bueno, cada columna es separado, aquí están los puntos, vamos a colocarle un color a cada columna y pues básicamente si ustedes se dan cuenta cada columna tiene un valor diferente. ¿Sí? Eso se llama pues variar colores entre puntos. ¿Listo? Y está en la opción relleno. Pero puede ser que usted diga, no, es que a mí no me gusta ese verde. Yo no quiero ese verde. Entonces selecciono solo la columna, me fijo que la columna cuando yo la seleccione tiene que aparecerle dos bolitas aquí, ¿sí? Y dos acá. ¿Sí? Pero solo a esta, porque la estoy seleccionando. Cuando yo selecciono con un solo clic las columnas, pues aparecen en todas. Lo que yo necesito es que solo aparezca en la que vaya a cambiar. Entonces voy a seleccionar aquí un clic y él selecciona pues la columna. Entonces ahora voy a ir a decirle que aquí donde dice color en la parte inferior del lado derecho, voy a decirle que me muestre la paleta de colores y yo quiero seleccionar, por ejemplo, un azul oscuro. ¿Bien? Y miren que la columna solita, una sola columna, cambió a color azul oscuro. ¿Listo? Entonces ahí es donde empezamos a mirar que efectivamente pues cada uno de los colores se puede cambiar individual. Voy a seleccionar aquí, voy a quitar esto, voy a seleccionar un poquito aquí a la esquina del gráfico, ¿sí? Esto es para asegurarme que estoy seleccionando todo el gráfico en general. Si me voy más cerca, por ejemplo, cerca a estas líneas, puede ser que yo presione el clic y miren que yo selecciono es como todo el gráfico interno. Entonces ahí yo ya puedo empezar a cuadrar, por ejemplo, el tamaño del gráfico interno. ¿Sí? Pero entonces, pues hay veces que uno quiere modificarlo, hay otras veces que quiere modificar todo el gráfico. Toca seleccionarlo bien. Si me voy más adentro, sobre una de las líneas que está dibujada, mire que él selecciona las líneas, ¿sí? Las selecciona con los punticos azules. Y ahí pues imagínense que yo no quisiera, por ejemplo, ver las líneas. Pues las selecciono todas y las elimino. Y miren que ahí ya no se ven las líneas, ¿no? Entonces esa sería una forma también de empezar a mostrar pues algunas cosas o a quitarlas en otros ciertos casos. Entonces esa también es una opción que se requiere que usted seleccione. ¿Listo? Bueno, coloquemos las líneas de nuevo un momento. Voy a abrir con clic derecho,
Voy a abrir clic derecho por fuerita, formato del área de gráfico. Ahora sí voy a seleccionar las líneas, ¿sí? Y las líneas, mire que les cambia el menú. Entonces aquí dice líneas, sin línea, línea sólida, línea degradada, automático, color. Voy a ponerle un color. Le voy a poner amarillo. ¿Listo? Y el ancho lo voy a volver un poquito más ancho para que se note. Entonces le voy a poner así un poquito más ancho. ¿Listo? Y usted dice, bueno, pero esas líneas amarillas casi no se ven. Entonces voy a seleccionar el gráfico. Voy a decirle que el relleno de todo el gráfico sea un color. Y voy a seleccionar púrpura. ¿Listo? Y usted dice, no, eso no se ve nada. Entonces seleccionemos algo más claro. Ese púrpura. Mucho más claro. Entonces ahora sí hay contraste entre el amarillo. Se alcanzan a ver los datos que están en color gris. En la parte de abajo, inclusive las columnas pues se alcanzan a ver. Entonces todos esos elementos que aparezcan acá en relleno o en el siguiente que aparece acá, ¿sí? Dice sombras, iluminado, bordes suaves. Esos son elementos que me permiten cambiar pues las opciones del gráfico. Toca es a veces sentarse un poquito a mirar a ver si qué afecta qué cosa, ¿no? Y mirar, por ejemplo, bueno, si yo selecciono la columna, aquí le puedo decir, por ejemplo, que el relleno, que no tengan relleno. Miren que ahí ya les quité el relleno a todas. Que los bordes en la parte de abajo tengan una línea sólida y que esa línea sólida, por ejemplo, sea de un color púrpura bastante fuertecito. ¿Listos? Le voy a colocar un poquito más gruesa la línea. Listo. Entonces mire que aquí el gráfico ya lo cambié. Lo volví con diferentes figuras. Le quité el relleno. Le puse un borde a las columnas. Pues no es que se vea muy bonito, pero esas son opciones que de pronto se pueden colocar. ¿Listo? Voy a seleccionar otra vez todas las columnas. Y lo voy a volver a relleno sólido. Varios colores. ¿Listo? Y volvimos más o menos como estábamos antes. Entonces todos estos menús que aparecen del lado derecho, les recomiendo que esas son las herramientas. Toca utilizarlas de vez en cuando pues para saber qué se puede cambiar acá y qué no. ¿Listo? Bueno, puede ser que yo lo cierre. Yo puedo colocar aquí la X de cerrar. Pero recuerden que para mostrarlo es clic derecho sobre el gráfico. Clic derecho sobre el gráfico. El menú más grande al final dice formato del área de gráfico. Entonces, ese es el que me permite abrir el menú. Miren que ahí estoy cargando el menú. ¿Listos? Entonces, este menú es bastante importante que lo tengan en cuenta. Porque este pues me ayuda a mover la parte gráfica o a cambiar la parte gráfica. Voy a seleccionar aquí el título. Voy a ir aquí a esta pestañita que dice opciones de título, de texto, perdón, del lado derecho. La voy a seleccionar y miren que aquí también aparece algunas opciones para texto. Entonces le voy a decir que coja un relleno de degradado. Que los colores de degradado están aquí abajito, entonces le voy a decir que empiece con un púrpura. ¿Listo? Y el degradado pues son estas barritas que aparecen acá. Entonces mire que ventas por zona se ve pues como la mitad se ve como clarita, ¿no? Entonces aquí se ve muy clarita, entonces le voy a decir, bueno, coloque aquí también este cuadrito púrpura y ya se ve un poquito mejor. Le voy a decir que el degradado pues se vaya más hacia abajo. Y miren que ya se nota un poquito zona. Pero pues ventas por zona, pero el título pues parece que estuviera con un color diferente en el fondo. Entonces ese es un degradado que se puede tener. ¿Listo? ¿Qué más hay por aquí? Por ejemplo, aquí hay una sombra, ¿sí? Hay relleno, reflejos, también se pueden colocar. Por aquí también hay ángulos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros podíamos hacer alineación? Bueno, aquí también se puede hacer la alineación.
Y por ahora, pues estos daticos son también útiles a la hora de cambiar los tamaños, ¿no? Los tipos de gráficos y las características que tengan. Entonces miren que ahí ya cambiamos un poquito el título en la parte superior. Todo eso se puede cambiar. Estos datos, digamos que el eje vertical, de pronto no me gustan así como de color gris, ¿sí? Entonces le puedo decir que las opciones de texto, que en vez de color gris, por ejemplo, tengan amarillo. Bueno, se ve como muy fuerte, pero pongámosle un púrpura. Bueno, ahí ya se ve un poquito mejor. Y a ese también pongámosle ese púrpura. Listo. A la parte de abajo al eje horizontal. ¿Listo? Ahí ya va cambiando la forma del gráfico. Todos los gráficos se puede hacer lo mismo, ¿listo? No se van a preocupar por el tipo de gráfico. Preocúpense más por el diseño, ¿sí? Aunque pues uno tiene que empezar a mirar pues cuáles son los tipos de gráfico. En este caso, este gráfico pues yo lo puedo cambiar. Digamos que de tanto hacerle yo digo, no, esto no me funcionó. Quiero cambiar el tipo de gráfico, no me gustan las columnas, entonces presiono clic derecho, perdón, cuando aparezca el menú bien grande, y aquí selecciono cambiar tipo de gráfico. Cambiar tipo de gráfico. ¿Listo? Miren que ahí ya me aparecen esos tipos de gráficos. Me puedo cambiar a otros tipos que aparecen acá. Por ejemplo, aquí aparece el de barras. Mire el de barras. Y si lo selecciono y le doy a aceptar, miren que él ya me cambia el tipo de gráfico. Ahora son barras. Ya no tenemos zonas, sino son barras. ¿Sí? La parte de las zonas, miren que antes teníamos aquí el título zonas, o bueno, estaba en la parte de abajo, decía zonas, pero estaban las zonas. Aquí ya no aparece. Yo le puedo decir, por ejemplo, agregar un elemento y decirle que ese elemento tenga etiqueta de datos. ¿Listo? Miren que la etiqueta de datos ya me muestra números. Bien. Miren que en la primera dice 250, el segundo dice 1000, 1204, 1216, 1289. Estos son los datos de las columnas o los valores de las columnas. Y adicionalmente le voy a poner una opción que se llama leyenda. ¿Listo? Ahí no es que se haya salido muy bonito. Voy a colocar por aquí la leyenda en la parte superior. Y ustedes ya la pueden ver en el gráfico. Nororiente, pues es el cuadrito azul que aparece de primeras. Oriente es el púrpura. Sur es el verde. Centro es el rojo y el norte es el primero que aparece y el más grande. Entonces, esto que está aquí se llama leyenda. ¿Listo? Leyenda. Y esa leyenda, pues también me puede decir cuando yo tengo muchos colores, pues qué significa cada color. Esa es bastante importante. Yo la coloqué en la parte superior, que también se puede ubicar en varias posiciones. Y resulta que entonces yo le digo que me quite este cuadrito que está aquí, este título del eje. ¿Sí? Y miren que los ejes ya desaparecieron. Y entonces ya tengo el gráfico de otra forma. Entonces empecé a jugar con los elementos, empecé a jugar con los gráficos. Le agregué algunos elementos como para que cambie el gráfico. Entonces ahí ya empiezo a mirar pues qué hace cada elemento, qué me muestra y si el que no me guste pues lo quito. Mire, ahí hay una tabla de datos. Yo no soy muy amigo de utilizar esas tablas de datos, a veces son muy feitas. Entonces pues yo casi nunca coloco eso, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces esto se puede modificar cuantas veces ustedes quieran. Bien, bueno. Voy a pasarme al gráfico 2. Miren que aquí ya nos da una opción. Cuando yo quiero generar un gráfico, también puedo presionar esas dos teclas, al F1. Entonces voy a seleccionar aquí estos datos y voy a presionar Alt F1. ¿Listo? Y Alt F1 me genera el gráfico automáticamente. Mírenlo acá. ¿Ven? Entonces ahí ya me generó el gráfico. Si ustedes se dan cuenta, en el gráfico está organizado por las unidades vendidas. No está organizado por meses, está organizado por las unidades vendidas. ¿Listo? No se les olvide que yo puedo organizar los gráficos. Entonces selecciono la tabla
Voy a datos, lo ordeno, en este caso lo ordeno por mes, ¿sí? Y en mes le digo lista personalizada, y le voy a decir este que está aquí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, este está organizado. ¿Listo? Lo voy a seleccionar y aceptar. Y otra vez aceptar. Entonces miren que aquí él ya lo organizó por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya no importa tanto las unidades vendidas, pero sí importa más el mes. Y miren que aquí ya la forma del gráfico pues es un poquito diferente. ¿Sí? Entonces ahí ya cambia el gráfico por esa ordenación que le estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces aquí ya usted puede seleccionar, por ejemplo, el gráfico de columnas. Listo, aquí es gráfico de columnas, pues ahí está bien. Que lo quiero modificar, entonces seleccione, por ejemplo, las columnas. Presione clic derecho en el gráfico. Formato del área del gráfico. Bueno, seleccionemos las columnas otra vez y le ponemos varios colores entre puntos. Y ahí ya quedó un poquito más colorido. Entonces ahí es donde usted empieza a modificar pues esos datos para que lo tengan presentes. ¿Cómo modificar eso? Pues bastante importante. Este gráfico es de columnas. El segundo gráfico también lo hace de columnas. Y el tercero ya tiene unos datos diferentes. Entonces mire que aquí tenemos 3 columnas. 3. ¿Listo? ¿Qué podría hacer con la información? Por ejemplo, primero ordenarla. Entonces podría organizarla, por ejemplo, por mes. Entonces vamos a organizarla por mes. Mes, orden personal, lista personalizada. Voy y busco enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Ahí está organizada. Y aceptar. Entonces ya organizamos los datos de acuerdo a los meses. Y yo no lo veo ordenado. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Y por qué no está ordenado? Y aquí, ¿por qué no está ordenado? Valores de celda. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí. Abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio. Esto parece que fuera organizado por orden alfabético. Está raro este señor porque no me hace el cambio. Ahí está en orden alfabético. Lista personalizada. Enero. Ahí está, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y aceptar. Y aceptar. Listo, ahora sí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Listo. Ahí está. ¿Qué voy a hacer aquí? Puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, selecciono el mes de diciembre, el mes. Presiono la tecla control y selecciono, por ejemplo, participación. ¿Listo? Participación. Esas dos columnas. Con esas dos columnas yo ya puedo generar un gráfico. Sí. Entonces voy a presionar Alt F1. Entonces voy a presionar Alt F1. Y miren que ya puedo generar un gráfico. Pero resulta que estos gráficos de porcentajes, por lo general, se utilizan unos que se llaman unos gráficos circulares. Entonces voy a presionar clic derecho sobre el gráfico. Le voy a decir cambiar tipo de gráfico. Y voy a buscar uno que se llama circular. Mírenlo acá. ¿Listos? Y aceptar. Entonces, cuando tengamos un porcentaje o valores en porcentajes, pues podemos utilizar este gráfico que está aquí. Bien. Miremos alguna de las variaciones que hay. Por ejemplo, esta, que tiene los porcentajes. ¿Listo? Ahí ya tienen los datos escritos. Resulta que yo selecciono aquí los datos. Y como eso es información aquí en el más, esto se llama etiquetas de datos. Yo le puedo decir que las etiquetas de datos no estén en el extremo interno, o sea, no estén dentro del círculo, sino que estén fuera del círculo. Entonces él saca los datos. ¿Cuál es el problema ahí? Pues que los datos están escritos en blanco, entonces ahí no los vemos. Entonces nos toca ir a mirar
nos toca ir a mirar, opciones de texto para poderle cambiar el tono o el color a la fuente. ¿Listo? Bueno, voy a hacerlo otra vez. Etiquetas de datos, extremo, ¿listo? Ahí ya está. Y aquí donde aparece la opción color, voy a decirle que tome un color como azul oscuro. ¿Listo? Y ahí ya los podemos ver. Entonces, ahí ya aparecen los porcentajes. ¿Cuál sería la idea? Que cuando yo grafico porcentajes, todo el círculo, ¿sí? Al sumarlo, todos estos datos del círculo al sumarlo, me tienen que dar el 100%. ¿Listo? Entonces, cuando sume todos estos datos, sume todos estos porcentajes, me tiene que dar 100%. Si no me da 100%, pues ahí sí ya, cuando yo vaya a comparar estos datos, pues van a aparecer como raros. Como que no me dan lo que tienen que dar, ¿sí? Pero la idea es que todos estos datos siempre sumen el 100%. ¿Sí? Para este gráfico de porcentajes. Si no le gusta cada uno de los colores del triangulito, pues no se le olvide que se puede cambiar de forma individual. Entonces usted puede cambiarle también. Si no le gusta esto de los meses que está aquí, que es la leyenda, por ejemplo, no sé, probemos. Mire, mandémoslo a la izquierda. ¿Bien? Ya es otra forma de visualizar la leyenda. Mire que la leyenda se fue del lado izquierdo. Y ahí me dice qué colores pues cada elemento. ¿Sí? Entonces miren que el gráfico también pues se le puede modificar algunos elementos que se pueden agregar o quitar. ¿Sí? Y con esto pues también puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, seleccionar mes y unidades vendidas. Entonces aquí hago otro tipo de gráfico con Alt F1. Y en este caso, por ejemplo, puedo hacer, no sé, pongamos aquí clic derecho, cambiar de gráfico. Y aquí ponemos, por ejemplo, el de barras. Vamos a ver el de líneas. A ver cómo se ven las líneas. Bastante simples. Busquemos uno de barras más bien. ¿Sí? Y lo utilizamos. Miren que aquí ya hay un gráfico de barras. Pues son muchas barras, pero pues la idea es adaptar el gráfico para que no necesariamente pues todo se vea así, ¿no? Y lo puedo dejar por aquí a un ladito. Aquí le puedo colocar, por ejemplo, un título. Bien, voy a cambiar el tamaño del gráfico un poquito. Y aquí le puedo colocar, por ejemplo, un título. Digamos que esto es las unidades vendidas al mes. Unidades vendidas por mes. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo un título pues que me dice más o menos qué es lo que tienen los gráficos. Claro, aquí no hay datos, pero nada que no se pueda cambiar. Entonces voy a quitarle aquí los ejes, no me sirven. Los títulos del eje tampoco. Le puedo colocar las etiquetas de datos. De pronto una leyenda del lado izquierdo. Y esto ya va cambiando. ¿Sí? Miren que ya va cambiando el aspecto del gráfico. ¿Y cómo lo generamos? Pues en este caso utilizamos estas dos columnas. ¿Sí? Con estos números pues es un poquito más fácil utilizar barras y columnas. Y cuando utilizamos los meses y el porcentaje de participación, pues ya podemos hacer, por ejemplo, este tipo de gráficos, que es el circular. Bueno, con tres datos, voy a hacerlo por aquí, voy a seleccionar estas tres columnas y me voy a ir por aquí a un ladito, insertar gráfico, perdón, más fácil, ¿no? Con Alt F1, listo. Con esos tres sí parece un gráfico de columnas, ¿sí? Normalito, común y corriente. Lo voy a volver más grande. ¿Sí?
Tiene los meses abajo, miren que los meses están en la parte de abajo. Aquí están las unidades vendidas, pero el porcentaje de participación no está. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el porcentaje de participación? Esa era la tercera columna. Voy a modificar el gráfico. Voy a cambiar el tipo de gráfico. Voy a ir aquí a la parte inferior. El último gráfico que dice combinado. ¿Listo? Miren, ahí está el mismo gráfico. Combinado. Y en la parte de abajo dice color azul, unidades vendidas. ¿Cómo es el gráfico? Columnas agrupadas. Entonces, ahí usted ve que son columnas de color azul. Y dice, abajito, color rojo, participación. Y le voy a poner líneas. Este se llama líneas con marcadores. Es como punticos. Y adicionalmente le voy a seleccionar aquí eje secundario. Bien, y aceptar. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Con 3 columnas podemos armar. Mire, aquí está el mes, aquí están las cantidades vendidas y aquí está el porcentaje de participación. Entonces, este segundo eje es el que se armó o es nuevo. Este es el segundo eje. Todo esto que está aquí. ¿Listo? Eje vertical es el que está del lado izquierdo. Y el eje horizontal es el que está aquí abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que él me está graficando con el porcentaje de participación? Esta línea roja. Él ya hace los cálculos y efectivamente pues coloca esa línea roja. ¿Para qué me serviría esa línea roja? Pues para comparar comportamientos. Mire que aquí en la parte superior pues está altico en los primeros meses del año. Por aquí cae a la mitad, en la mitad se intenta como a subir, después vuelve a bajar los datos. En octubre como que intenta volver a subir y vuelve y baja en diciembre. ¿Sí? Esto es un comportamiento. Si en los primeros meses me dice que todo está bien, o las barras o las unidades que nosotros estamos vendiendo al mes pues son hartas, pero aquí el resto del año miren que las unidades son más poquitas. Y eso pues me muestra ese tipo de gráficos. Esos son gráficos que se utilizan para mirar comportamientos. Este no se lo están pidiendo, pero pues es para que vean que con 3 columnas pues ya se pueden hacer otros gráficos diferentes. ¿Sí? Entonces ahí ya cambia. Estos son los gráficos que casi siempre armamos. Los de 2 datos o los de 2 columnas. Pero estos que están aquí ya son otros datos un poquito más avanzados. ¿Sí? Entonces eso también es otro gráfico diferente. Por ejemplo, vamos a ver si aquí tenemos a Ucrania, a Rusia, a Polonia, a Hungría. ¿Listo? Y pongámosle un numerito por acá. 34, 24, 40, 56, 78. Listo. Voy a seleccionar estos daticos. Si ustedes se dan cuenta, esos son países. Voy a ir a insertar. ¿Sí? Y aquí hay uno que dice mapas. Mapas. Entonces, si nos va bien, él ubica los países, ¿sí?, dentro del continente o dentro de un mapa grande, dependiendo de la búsqueda que él haga. Aquí sí, porque tenemos a Rusia, pues nos pintó este mapa más grande. Voy a cambiar a Rusia. Voy a poner, por ejemplo, Francia. Francia. A ver si cambia el gráfico. Sí, cambió el gráfico. Entonces miren que aquí el gráfico ya se volvió solo Europa. ¿Listo? Y por supuesto, como es un gráfico de colores, pues esto se puede cambiar en diseño de gráfico. En el diseño de gráfico se le pueden cambiar algunos colores. Por ejemplo, lo podemos colocar así de esta forma. ¿Listo? Y esto basado pues en la información que le estábamos digitando. En este caso pues los mapas también son como tipos de gráficos, pero pues estos son cosas nuevas que aparecen en las últimas versiones de Excel. Miren que puedo graficar también. Claro, esto no le va a encontrar el municipio chiquito por allá de un departamento, no. Esto funciona de pronto con departamentos, países, pero ya cosas muy, muy, muy pequeñas, hay muchas ciudades que no las ubica. ¿Listo?
Uno las reconoce porque pues hay tantos nombres en el mundo que en este caso los países más grandes pues es más fácil de graficar. Miren que ahí los que tienen colorcitos pues son los 4 países que estamos seleccionando, ¿no? Este es Ucrania, este es Polonia, abajo está Hungría y aquí al lado está Francia. Entonces, ese es otro tipo de gráfico. Para que lo tengan en cuenta gráficos, pues se puede hacer muchas cosas bastante chéveres. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento? Esto es la generación de gráficos. Es bastante sencilla. Ayúdense a veces con las teclas pues rápidas. Mire que ahí dice Alt F1. Puede ser que usted utilice esas gráficas más fáciles. Entonces, eso también le ayuda. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda de esta generación de gráficos. No, profe, por ahora creo que no, pues es mi caso, ¿no? Creo que toca es como practicar. Bueno, listo, no hay ningún problema. Si la idea es practicar, es menos mal que son los gráficos que son como los más fáciles de realizar. Entonces, el trabajo de la quinta unidad pues es un poquito demorado pues mientras que uno le coge el tiro a los gráficos, pero pues cuando ya uno los maneja un poquito más, pues es más rápido. Entonces sí, la práctica sí les ayuda bastante. Lo otro es que recuerden que la hoja que está en la parte, en la última parte, que es la nómina, estos sí ya son fórmulas. Y las fórmulas, pues ustedes ya hicieron fórmulas en la unidad 3, así que pues aquí les queda un poquito más fácil recortar esas fórmulas. Entonces son 3 gráficos. Bueno, el gráfico 3 realmente son como 2 gráficos. Y la nómina sí son fórmulas. Entonces recuerden que ese es el trabajo que toca realizar entre hoy y mañana. Y subirlo mañana porque pues la plataforma se cierra a la medianoche. ¿Listos? Entonces no se les vaya a olvidar que la plataforma se cierra a la medianoche, entonces eh, toca enviar ese trabajo también. Este sería el último ya trabajo que tenemos que realizar. Entonces, mañana si quieren nos reunimos un poquito a ver si tienen dificultades con este. Me cuentan qué problemas tienen y pues ya lo pueden subir. ¿Sí? Si lo hacen antes, pues perfectamente súbanlo antes, no hay ningún problema. Con eso ya pues estarían al día y ya terminamos ese envío de actividades. Recuerden que aquí toca hacer las evaluaciones, toca hacer los trabajos, ¿sí? Y en total de todo eso que se haga, incluido la presentación que ustedes hicieron en el foro, eso también da puntos. Todo eso pues en total debe ser como mínimo el 60% para aprobar. Bien. Cuando usted ya saca el 60% pues de todo, ya pues yo cerraría el curso mañana, perdón, pasado mañana y yo le calculo una semana más o menos para que les den certificado para los que aprobaron. ¿Listo? Entonces por ahí en una semana ya les generan el certificado y ya lo pueden descargar. Bien, por si de pronto alguien se preguntaba qué pasa con esos certificados. Yo digo que más o menos se demoran. Si yo cierro el miércoles, bueno, démosle tiempo a la parte administrativa. Digamos que ellos se terminan por allá el lunes de la otra semana o el martes. Entonces, ya la otra semana ustedes ya tienen un certificado del curso básico. Entonces, recuerden enviar las actividades. Si tienen algún problema me preguntan. Eh, Mañana hacemos un poquito más como de preguntas y respuestas por si de pronto tienen algunas dudas con algún otro taller que no lo hayan enviado. Pero ya pues recuerden que solo tenemos hasta mañana. ¿Listo? Entonces mañana es el último placito para que suban las cosas. Les recomiendo las evaluaciones, que eso da puntos. Presenten las evaluaciones, no las dejen sin contestar. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda?